Hola a todos, gente extraña enferma de YouTube. Mi nombre es Witbled y en esta ocasión les traigo un video muy interesante de cómo hacer 9 o 10 millones por día haciendo dungeons solitarias. Eso es algo que los nuevitos no saben. Y como mi economía principal es HC, crafteo, ese tipo de cosas, pues me he saltado por alto. Entonces estuve probando formas de economía y me acordé cuando yo comencé a jugar hace unos un año y medio. Comencé en el gremio de Green Reaper, donde me encontré a The Ross. El The Ross ahorita tiene un gremio muy bonito, que si quieres comenzar con él, adelante, él te ayudaría. Tiene un gremio llamado Blood. Lo dejaré en la descripción del video, dado que fue mi primer día del gremio y la verdad lo aprecio mucho. Pero bueno, él me enseñó a jugar con hachas. Realmente no me acuerdo con qué hacha me enseñó, creo que fue con el hacha de una mano o la alabarda, pero aquí probé la de una mano porque me llamó la atención, ¿no? De que la hayan cambiado y todo ese tipo de cosas. Hace años que no juego con hacha, obviamente. Hace muchos años. Pero me puse una build de hacha, ¿no? Y él me puso a hacer, en ese momento teníamos un mapa llamado Spams que estaba en Inhurst Tier 7. Y me llevó a hacer dungeons solitarios Tier 7 y fue muy divertido y me ayudó mucho, ¿eh? Me ayudó a conseguir mi primer premio. Me ayudó a conseguir una economía estable. No muy grande, pero sí estable. O sea, sí podía comprarme mi equipamiento, no tenía cosas que hacer. Nos llevaba a hacer ramen y me acordé de esto, ¿no? Y últimamente vi las últimas actualizaciones y vi que incluso ya no necesitabas ir a un mapa tier 7, sino con estar en el Conquerors, que estamos aquí en el mapa de Breedwatch. Con el que estar en el Conquerors ya puedes hacer niveles tier 8. Y yo en ese momento hubiera deseado que pudiera hacer eso, ¿eh? Y bueno, estoy investigando y estoy viendo que se puede hacer poción de invisibilidad para ir a la dungeon, ¿no? Esto se podía hacer desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo, pero como el mapa siempre era tier 5, pues no es como que para los muy iniciados, pero aquí como de que puede ser tier 8, entonces ya es como de que, espérate, ya puede ser tier 8 aquí, tier 7 y tier 6, entonces yo más o menos con un tier 6 plano puedo hacer un tier 8 clean. O sea, limpio. Con un tier 7 ya vas más o menos como de que ya pegas mucho. Y con un tier 8 ya estás sobrado, pues. Ya tú ya limpias la mazmorra rapidísimo, campa. Y bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comprar nuestro set. Este set no lo recomiendo mucho, dado que limpió muy lento, porque yo creo que me equivoqué de set y de habilidades. Pero este set yo me recuerdo que lo había visto para hacer outposts, así que quise probarlo a ver si funcionaba aquí. Y como lo hice muy lento, Una vez ya comprado el set, lo que vamos a hacer, vamos a dirigirnos a noreste o sureste o algo así, para poder usar una poción de invisibilidad que es gratuita. Simplemente la tienes que beber de este tipo, podría decirse fuente o manantial, que aquí está en la entrada en la salida de cualquier mapa de Conquerors. En este caso yo les recomiendo que si ustedes tienen un gremio que tiene un territorio como el mío, que es Pandora, pues salgan hacia ese mapa, ¿no? Yo como el primer Pandora tiene todos los mapas de ahí, pues decidí salir por ahí. Vamos a usar el mapa, nos salió en el territorio de Pandora y vamos a salir por aquí. Les recomiendo que no salgan así. ¿Por qué? Porque los van a ver y los van a matar. Esta no es una recomendación muy buena, dado que el chiste de esto es salir lo más seguro posible, dado que es una economía fácil, pero tiene que ser segura también. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a devolvernos y vamos a tomar la poción de invisibilidad que está aquí en la fuente. La tomamos, podemos poder estamos invisibles y tenemos un silencio. Ojo, cuando tenemos este silencio, hasta que no se acabe el silencio, no podemos pegar ni usar ninguna habilidad. Así que tienen que tener mucho cuidado de no desmontarse y pegar a alguien, porque sí puede dar básicos. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a dirigirnos a la mazmorra que nos tocó cerca del norte. Aquí, cuando estamos invisibles, no nos pega el agro. No nos pueden ver los PKs, no podemos usar habilidades. Podemos pasar libremente sin ningún problema. No podemos peletear, no podemos hacer nada. O sea, nosotros solamente somos unos simples mortales galopando hacia nuestro dungeon. Pero bueno, aquí tenemos un PK y no nos pudo ver, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los PKs, es el único riesgo aquí. Pero al ser que de lo de visibilidad y todo ese pedo, ya no hay muchos PKs. Ya ha pasado eso de la época de los PKs que te gankeaban en dungeons, en el Conquerors. Pero sí suele haber algunos que se pasan por dungeons, que empiezan a diviar dungeons. Entonces, ahí tenemos una estrategia muy diferente, pero la veremos un poquito más adelante. Chicos, algo muy importante.
los cofres son y el loot del suelo son lo que nos va a dar el profit. Así que puede que en algún mapa nos dé poco profit, pero en otro mapa nos dé mucho profit. El chiste es hacer varias horas seguidas este método de economía, que aparte de darnos silver, ítems y todo ese tipo de cosas, nos va a dar fama. Y la fama nos sirve para tener más nivel en las armas y todo eso. Vamos a meternos a la dungeon. Y lo siguiente que vamos a hacer, y es lo más importante, esperar a que se cierre la dungeon. La dungeon se cierra en 1 minuto 30 segundos. Y lo podemos hacer con un contador, cronómetro de nuestra computadora, o como yo lo hice aquí, dándole a desconectar. Desconectar todo en 300 segundos, entonces nosotros vamos a intuir que son 90 segundos. Entonces vamos a esperar aquí que salga el 210 y vamos a comenzar la mazmorra. Bueno, voy a cortar esta parte porque es muy larga, ¿no? Bueno, vamos a comenzar la dungeon. Lo primero que voy a hacer, voy a matar a este chiquito. Lo voy a poner en cámara rápida después de chiquito, porque la verdad la dungeon estuvo un poco eterna, un poquito eterna. Y bueno, lo que yo me dediqué aquí es hacer un poquito de pulls grandecitas. En algunas me morí, claramente, porque no tengo mucha habilidad en el PvE. De tanque me la pelan. No es cierto. Y aquí más o menos, aquí te intenté hacer una pull grande y valió madre. Estos chiquitos no me acordaba que existían. Fue muy nostálgico hacer esta dungeon, la verdad. Tengo planeado hacer una estadística de 100 dungeons o 200, como las de HC, ¿no? De las que estoy haciendo, de que realmente vale la pena abrir los cofres. Que ahí voy a abrir 100 cofres y voy a ver si vale la pena o pierdo dinero, ¿no? Spoiler, se pierde dinero. Pero ¿cuánto se pierde? Ese es el problema, ¿no? Puede que pierdas 1 millón y no pasa nada, pero si pierdes más... Pero bueno, como está viendo, estoy haciendo pulls controlables. Aquí me pasé de verga y casi me muero. Y lo volví a intentar, me dio madre, güey. Así que yo digo, tal vez casi lo hice mal, ¿no? Y me morí. Entonces aquí ya decidí, bueno, pues voy a hacer la chiquita, ¿no? Ya me la puse a hacer chiquita. Oh, pero sí está cabrón, 2 mobcitos más y ya me estaban rompiendo la madre. Y vamos a hacer el mini jefe, ¿no? El cofre verde. La verdad, esta build, creo que si lo hubiera cambiado la Q en área, hubiera sido más fácil, ¿no? Pero bueno, sigamos. Ya un experto en PvE me va a decir, porque cuando voy a hacer el video de 100 mapas y sacando el Excel aquí, si realmente vale la pena o la fama y todo el pedo. En la HC se puede sacar 100 millones de fama en una semana. Quiero saber cuánto se puede sacar en esto, ¿no? Sería muy interesante saber si se puede sacar más que en HC, o si incluso se puede sacar menos, o si más o menos hay un tipo de porcentaje. En HC más o menos el 100% del silver es el 65% de fama, dependiendo también del mapa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en Dungeon Solitaria realmente no tengo mucha idea. Esperemos si saques buena fama. Por lo que estoy viendo, si se saca buena fama, pero no creas que mucho. O sea, tú sacas aquí 1500 y en HC sacas 10.000 o 7.000. Entonces, es como 10 veces más HC, ¿no? Pero ese no es el problema actualmente. Y ahora aquí estamos en la sala del jefe. Aquí la sala del jefe no le quise adelantar, dado que es el jefe final. Y se nos salió un cofre azul. Bueno, el cofre azul pues, no da muy buena silver, dado que hay cofre verde, azul, morado y dorado. Lo que chiste sería que saliera un morado o un dorado. Preferentemente el morado, porque el morado es lo que he notado desde hace mucho, que el morado da más silver que el dorado. No sé por qué, pero pasa eso. Hay un meme en Albion que dices, oh, me salió un cofre dorado, pero me dio 20k, ¿no? Como de que, un cofre dorado. Así que, I don't know, no. Ya he abierto cofres morados de HC y ha salido bien y ha salido mal, como ya les comentaba. Pero también abrí un cofre avaloniano, que si les interesa, tengo en la descripción del video. Lo abrí con un amigo llamado Nilsson, que tiene un gremio de Arch, que también es un muy buen líder de gremio. También se lo dejaré en la descripción del video, ahí pueden hacer avalonianas, ganking, ZZ, etcétera, ¿no? Y en ese video nos salieron 100 millones en loot en un cofre avaloniano. Y fue muy épico, dado que a mí me tocó 10 millones y realmente 10 millones en HC ya son unas 6 horitas, Me ahorré 6 horitas, se viene en un cofrecito, aparte del silver y todo ese tipo de cosas. Como ven, nos dio un meme de loot, pero de poquito a poquito se construye Roma. Lo siguiente, vamos a salir de la dungeon, lo más importante es salir del dungeon. Y instantáneamente lo que vamos a hacer, chicos, es revisar si hay gankers y nos vamos a montar. Como no hay gankers, sí nos montamos. Nos vamos a poner un poquito pegado a la pared o sin estar en caminos. Y tampoco tenemos que estar cerca de una blood ni de rojos. Vamos a activar la R
que nos va a cobrar un presupuesto de unos 10k, pero nos va a llevar salvos y sanos y salvos, ¿no? Miren, ahí está, está. Nos lleva y nos va a llevar al último lugar seguro. Si fue un HO, pues nos va a llevar al HO, pero como es el Conquerors, nos va a llevar al Conquerors. Y ahora vamos a volver a repetir lo mismo. Vamos a comprar un mapa, tier 8, vamos a salir, vamos a hacerlo y vamos a volver a salir del dungeon y vamos a volver a hacerlo. Y así, es un ciclo de un tiempito, pero se puede lograr, ¿no? Espero les haya gustado este video, chicos. Es una forma de economía muy buena. Al final, quiero hacer el video que les dije, ¿no? De los 100 mapas para ver cuánto se saca. Pero ya con esto les digo que con unas 8 o 6 horas ya sacas unos 9 millones. Que realmente está muy bien, porque en HC para sacar 10 millones son 5 o 6 horas. Entonces son 3 o 4 horas más. Se saca buena economía. Único problema es de que te pueden gankear y ese tipo de cosas, ¿no? Pero si se saca buen silver, chicos, se los recomiendo mucho. Y bueno, voy a hacer la comparación de los mapas. Solamente hice 10 el otro día y se sacó buen silver, tampoco se sacó mucho, pero sí se sacó buen silver. Cada mapa se hace en 15 minutos a lo mucho. Como mínimo se puede hacer en 7 o 8. Porque un amigo me mandó un clip de él haciendo una dungeon en 7 minutos, pero tenía una build muy específica y realmente esa build la voy a probar en este video que les digo, ¿no? Espero les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like y hasta la próxima.